Hola, soy Aldo Azar y vamos a hablar de la unidad 1.A del programa, para lo cual los invito que vayan al prólogo del libro del doctor Martínez Paz, Introducción al Derecho, y en él adviertan ustedes en la página 31 cuál es la nueva situación jurídico, social, cultural, científica del derecho. Si ustedes leen de allí en adelante van a encontrarse con que la propuesta para esta materia es no hacer una introducción a la carrera del derecho, para la cual ustedes tienen el IECA, sino una introducción al derecho mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que plantearnos que si vamos a estar estudiando el derecho mismo, ¿qué vamos a entender por derecho? Y entonces, acá nos encontramos con que el término derecho es por de pronto una palabra que tiene múltiples significados. Por él podemos entender el conjunto de reglas, principios, normas, incluso valores, es decir, todo lo que regula la conducta humana, la actividad social, que están válidas en un Estado, que son aplicadas por ese Estado y cuyo cumplimiento se logra incluso por vía coactiva, es decir, por el uso de la fuerza. Así, cuando decimos que está prohibido matar en la República Argentina, hablamos de este tipo de acepción. Pero luego podemos entender por derecho a las facultades que uno exige, pretende o invoca frente al Estado, frente a los otros sujetos del derecho. Como por ejemplo cuando hablamos de tengo derecho a una vivienda digna. Otra acepción de la palabra derecho es cuando referimos a lo que es legítimo, lo que es justo, lo que son los valores. Como por ejemplo decimos, corresponde el derecho dar a cada uno lo suyo. Corresponde el derecho no cometer una injusticia. Y una última acepción nos apunta a lo que es el conocimiento jurídico propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de las técnicas, los procedimientos, los métodos, los conceptos con los cuales vamos a poder estudiar cualquiera de las acepciones previas, es decir, las normas, esas facultades o incluso lo justo. Como vemos, cuando hablamos que introducción al derecho es una introducción al derecho mismo, no podemos pasar por alto todas estas acepciones, porque si redujéramos el término derecho a, por ejemplo, la primera, es decir, el conjunto de normas que están vigentes y que son válidas en un Estado, lo que tendríamos que entender por esta materia es el estudio de las normas existentes en códigos o en leyes que regulan de manera genérica la actividad estatal. Pero nuestra propuesta va más allá de eso y comprende todas estas variables que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, cuando nos estamos hablando de que es una introducción al derecho mismo, tenemos que abocarnos a conocer el derecho. Y para poder decir cómo se conoce el derecho, qué es conocer el derecho, no es una pregunta fácil y no es una pregunta que tenga una única respuesta. Porque como ustedes ven en esta pantalla, hay por lo menos 6 cuestiones que están involucradas cuando hablamos qué es conocer el derecho. Una ¿es ciencia el derecho o es una técnica como si fuera la medicina, con la cual uno utiliza los conocimientos que vienen de la sociología, de la política, de la psicología, de la lingüística, para poder resolver los problemas sociales? Otra de las cuestiones que tenemos de por medio cuando hablamos de conocimientos jurídicos, ¿qué es lo que vamos a conocer? ¿Vamos a conocer únicamente las normas o también vamos a incluir a los hechos o quizás a los valores? Otra de las cuestiones que están involucradas es cuáles son los procedimientos, las técnicas que vamos a utilizar para poder conocer el derecho. ¿Vamos a utilizar encuestas? ¿Vamos a utilizar la técnica de la ponderación de los valores? ¿O vamos a utilizar únicamente a la lógica? Otra de las cuestiones que están también involucradas es qué tipo de actividades es a las que vamos a traer para resolver los problemas jurídicos.
Conocer el derecho puede reducirse en algunos casos a únicamente interpretar lo que la ley dice, pero puede ser mucho más rica que eso, porque cuando hablamos de conocer el derecho, también nos podemos abocar a la tarea de aplicar el derecho, es decir, llevarlo a la realidad, o también integrarlo, es decir, en un caso de una laguna, una omisión, un silencio de la ley ante una determinada situación, cómo hacer para cubrir ese bache que se nos presenta. Y también otra problemática distinta es cómo formular, cómo producir, cómo hacer las normas jurídicas. Otro de los problemas que están involucrados con qué es conocer el derecho o el conocimiento jurídico son los métodos. Ustedes tienen por el IECA ya conocimientos de que podemos hablar de razonamientos puramente deductivos, es decir, ir de lo general a lo particular y solamente utilizar este tipo de razonamientos para poder comprender el derecho, o también podríamos utilizar un método de tipo inductivo, es decir, a partir de las experiencias de hechos individuales o particulares, tratar de ir hacia un concepto más general o más abstracto. Y por último, otra de las cuestiones, y no menor, que están involucradas en qué es conocer el derecho, es cuáles son los contextos o el contexto que vamos a utilizar. Dicho de otra manera, vamos a tener en cuenta únicamente las normas sancionadas por el legislador para decir que a eso se reduce el conocimiento del derecho, es decir, un contexto puramente normativo. O también podemos hablar de que dentro del contexto vamos a utilizar el entorno o el marco social, cultural, humano, lingüístico, en el cual nace, se desarrolla y se formula el derecho. Como ustedes ven, hablar de que es una introducción al derecho nos impone despejar todos estos problemas. Y esto nos lleva a evidenciar que el conocimiento jurídico es algo muy complejo, que no se agota únicamente en formular una teoría, estudiar qué dijo fulano de tal respecto a qué es el derecho, cómo se hace, cómo se realiza, sino, y tampoco una cuestión puramente metodológica, es decir, una receta de cómo utilizar las distintas técnicas para poder razonar o tomar decisiones jurídicas. En realidad, cuando hablamos del conocimiento jurídico, involucra estas dos cuestiones, es decir, involucra tanto a un cuerpo teórico, una teoría respecto al derecho, como a una metodología, a un cómo hacer para producir el conocimiento jurídico, cómo razonarlo al derecho. Y el concepto que engloba estas dos cuestiones es lo que nosotros conocemos como modelo jurídico. Para entender que es un modelo en general, no ya jurídico, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de modelo podemos hablar de un modelo económico, un modelo liberal o un modelo estatista de cómo organizar la economía. Podemos hablar de un modelo político, es decir, podemos tener un modelo de tipo autoritario, un modelo de tipo democrático. Podemos tener modelos sociales, es decir, cómo explicar la sociedad. Podemos tener un modelo social de participación, un modelo social de exclusión, un modelo social que incluya, por ejemplo, al conflicto, o un modelo social que vea el conflicto como algo negativo y por lo tanto no lo considere en absoluto. Como ustedes ven, todo el conocimiento de las cuestiones humanas, sociales y culturales puede interpretarse a través de un modelo. Entonces, ¿qué es esto del modelo? Antes que nada es una construcción. ¿Qué significa esto? Es una elaboración. El modelo no es la realidad. La realidad del derecho, la que nosotros vivimos como lo justo, injusto, lo válido o inválido, lo obligatorio, lo no obligatorio, lo que vivimos todos los días, no es el modelo. El modelo es una elaboración, un razonamiento que es sobre todo abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a particularizar cada uno de los hechos, de las conductas, de las vivencias que nosotros tenemos en el ámbito de la sociedad, sino que va más a lo general y trata con eso de explicar toda la realidad del derecho. Es esquemático, porque como es muy compleja la realidad del derecho,
cuáles son las normas que se cumplen, no se cumplen, qué es lo válido o lo inválido, que necesitamos obviamente simplificar. Y para simplificar esquematizamos. Y también es selectiva. ¿Por qué? Porque no es todo lo que existe en la realidad jurídica lo que va a ingresar al modelo, sino únicamente algunos aspectos que vamos a ir eligiendo y que vamos a considerar como más relevantes. Por eso, todo modelo es de tipo provisorio. ¿Qué quiere decir? Se formula ahora, pero está sujeto a revisión. Si hemos seleccionado, elegido un concepto como por ejemplo el de la fuerza para definir el derecho, puede ser que con el tiempo sea insuficiente para explicar la realidad jurídica. Quizás en una sociedad como la del siglo XIX o comienzo del siglo XX, bien podía entenderse que la fuerza era lo que le daba el carácter distintivo a todo lo que era jurídico. Pero en el momento actual, en donde tenemos el desarrollo de un amplio vivencias sociales, en donde hay otras regulaciones que no son solamente las del derecho, regulaciones que impactan en la sociedad, como puede ser la de la economía, la de la moral, incluso la de las religiones que están regulando nuestras conductas, vamos a encontrarnos con que la fuerza o la coacción no necesariamente es el único elemento distintivo del derecho. Esto nos demuestra que el modelo que se construyó en base a la noción de fuerza ahora es insuficiente, hay que integrar o incorporar otros conceptos más. Fíjense, la famosa pirámide kelseniana es el ejemplo típico de un modelo jurídico. ¿Existe? ¿Han visto ustedes acaso en la realidad la pirámide? ¿La han visto en algún texto legal? ¿La han visto en alguna plaza? No la vio nadie. Es una imagen con la cual Kelsen trató de explicar la realidad del derecho que él conoció a comienzos del siglo XX. Entonces, de allí vamos a que un modelo jurídico abarca un montón de elementos que son comunes a todos los modelos jurídicos. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio que define un modelo jurídico? El objeto de estudio va a ser el fenómeno jurídico, y dentro del fenómeno jurídico vamos a encontrarnos con una selección. ¿Qué vamos a seleccionar como objeto de estudio? Solamente las normas, el lenguaje, los valores, todo eso. ¿Qué postura tenemos frente a los valores? ¿Los incluimos o los excluimos del ámbito del derecho? ¿Con qué procedimientos o métodos vamos a utilizar para conocer al derecho? ¿Vamos a tener en cuenta a un sistema jurídico como algo cerrado o como algo abierto? ¿Vamos a centrarnos al conocimiento jurídico como algo que solamente tiene que circunscribirse a las normas y por lo tanto no admite ninguna otra influencia, como puede ser el de la politología, el de la economía, el de la sociología o incluso el de la misma ética? ¿O el estudio, el conocimiento del derecho va a también incorporar, además del conocimiento de las normas, de los principios jurídicos, el aporte que vengan de otras disciplinas? Es decir, vamos a utilizar solamente un esquema cerrado del conocimiento del derecho o vamos a abrirlo a otros ámbitos de la realidad social y cultural. Las respuestas que demos a esto nos van a definir si un modelo jurídico es unidimensional, tridimensional o, como nos encontramos en las últimas 3 décadas, ya se empiezan a hablar de los modelos jurídicos multidimensionales, que es lo que vamos a estudiar a continuación.